La reforma agraria implementada el 24 de junio de 1969 constituyó un acontecimiento importante para la comunidad campesina peruana. La ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la última de la serie de leyes, decretos y proyectos los cuales tienen como objetivo el eliminar a la clase terrateniente costeña y serrana, así como evitar cualquier descontento o insurgencia campesina, y mejorar la productividad de la agricultura que se encontraba en la etapa más crítica bajo la administración del presidente Belaúnde. Esta fue sin duda una de las políticas más populares del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, generando cambios importantes, especialmente en el uso de la tierra, derechos de propiedad y tipos de asociaciones productivas. Ante toda esta situación surge la siguiente inquietud: ¿fue o no fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Desde nuestro punto de vista creemos que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que si bien es cierto que tenía muchos objetivos positivos, estos no alcanzaron el nivel de eficacia deseada. A continuación validaremos argumentos que sustentan nuestra postura y le doy pase a mi siguiente compañero. La reforma agraria en Perú se llevó a cabo principalmente durante el gobierno de San Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1975. Ha sido un tema ampliamente debatido en términos de sus impactos políticos, económicos y sociales, según la información brindada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La reforma agraria en Perú, desarrollada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, marcó el último episodio de un proceso que se habla gestado a lo largo del siglo XX. Desde principios de ese siglo se debatía la necesidad de una transformación profunda en la estructura económica y social del campo. En 1963 se promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria y en 1964 el gobierno de Fernando Belaúnde emitió una ley de reforma agraria que, que excluía a los complejos agroindustriales azucareros y a la gran prosperidad. Sin embargo, en 1969 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley número 17.716. En este aspecto político se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra, reduciendo el poder a los grandes latifundistas y fomentando la participación de los campesinos de la forma de la toma de decisiones. En sentido, se puede argumentar que contribuyó una gran mayor equidad en la distribución de poder según José Carlos Mariátegui. El carácter de la propiedad agrana en el Perú se presenta como una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. Es muy elevado el porcentaje de las tierras explotadas por arrendados grandes o medios que pertenecen a terratenientes que jamás han manejado sus fondos. Asimismo, se implementó de manera autoritaria y centralizada con la expropiación de tierras sin una compensación justa. Por otro lado, vemos el aspecto económico. Esta buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa, lo que teóricamente podría haber mejorado las condiciones de vida de los campesinos y estimulado la producción agrícola. Lo que se ve en contra fue la expropiación forzosa de tierras y falta de incentivos para la inversión privada en la agricultura, la escasez de alimentos y la inflación. Esto se vio afectado en la economía del país y la crisis económica de la década de 1980. Además vemos el aspecto social. Esta favoreció a miles de campesinos al darles tierras que antes eran propiedad de grandes terratenientes. Esto mejoró las condiciones de vida de ellos y redujo la desigualdad. Consideramos puntos en contra en el aspecto social. Las tierras no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales. La caída en la producción agrícola y la escasez de alimentos afectó a la población urbana. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, la reforma agraria implementada entre la década del 69 y el 80 significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas de tierra, equivalentes al 56% de las tierras agrícolas. Durante este tiempo, las propiedades se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas mixtas o sociedades corporativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y la mayoría finalmente se escondió o abandonó. Según el estudio del INEI en 2021, este periodo estuvo marcado por una importante regresión tecnológica con graves consecuencias para la producción agrícola. Y ahora, para cerrar nuestra presentación, doy pase a mi compañera para que nos comparta las conclusiones del tema. Conclusiones.
La reforma agraria del Perú no fue beneficiosa por los puntos de vista político, social y económico. En lo político se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra y reducir el poder a los grandes propietarios. En lo social se redistribuyeron tierras a los campesinos. Estas no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales dentro del sector agrícola. Además, algunos recibieron lotes demasiado pequeños para poder mantener a sus familias, ¿no? Lo cual afectó negativamente al país. Y en el punto económico, lo que causó fue la escasez de alimentos. Al mismo tiempo, aumentaron la inflación de los bienes y servicios en la economía dentro del país.